Estamos precisamente dando inicio a la conferencia vespertina número 264 en el día 177 también de esta nueva normalidad, que como siempre comentamos se caracteriza por las intervenciones del semáforo de riesgo epidémico de COVID. Intervenciones que ahora son regionalizadas para cada entidad federativa, precisamente en función del nivel de riesgo que cada una de ellas tenga. No ahondo más en el tema porque de seguro el doctor Ricardo Cortés nos va a comentar a profundidad el tema del semáforo. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva, en donde precisamente vemos el semáforo que está vigente para esta y la próxima semana. Esta fue la medición de riesgo que se hizo la semana pasada y lo revisamos diariamente para que la población pueda identificar en qué nivel de riesgo se encuentra el estado donde residen y entonces por lo tanto sepan que hay actividades que en la medida de lo posible no se deben de realizar, o si se realizan deben de ser con un aforo reducido, y bueno, si están en niveles de riesgo más bajos, como serían el medio o el bajo en sí, los verdes, pues bueno, estas pueden incrementarse, pero dado que siempre hay un nivel de riesgo, hay que estar muy atentos de qué es lo que la autoridad sanitaria está permitiendo realizar, qué no está permitido realizar, y así cada persona pueda tomar una decisión consciente, ¿no?, y contribuir al control de la epidemia, tanto en lo personal como de manera colectiva. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí están las cifras para el día de hoy, el corte de la base CISBER. Son más de 2.716.000 las personas que han sido notificadas a este sistema de información, dado que fueron clasificadas como casos sospechosos de la enfermedad, es decir, tenían signos y síntomas compatibles con COVID-19. Como ustedes pueden ver en la gráfica, todo este total de personas, más de 2.716.000, está distribuida en la misma en función de la semana epidemiológica en la cual iniciaron con los signos y con los síntomas. Y los colores que vemos en las diferentes barras, pues representan a los grupos en los que actualmente están clasificados. El primero de ellos, o el más numeroso, es precisamente el que pertenece a las barras de color verde, que vienen a ser aquel grupo de personas que ya para el día de hoy dio negativo a la prueba de COVID-19 que pretende identificar la presencia del virus SARS-CoV-2, y entonces para hoy representan 1.274.269, y como decíamos son el grupo más grande de este gran total. Lo sigue precisamente las personas que también al día de hoy ya fueron clasificadas como casos confirmados de COVID-19, y esto lo pueden hacer porque tuvieron un resultado de laboratorio positivo o porque su clasificación fue por asociación epidemiológica o por dictaminación clínico-epidemiológica, y entonces para hoy suman desde el inicio de la epidemia 1.049.358. Tenemos otras 3 clasificaciones que están representadas en la gráfica. Las personas sospechosas sin una muestra. Recordemos que los lineamientos que van dirigidos para aquellas personas que presentan signos o síntomas leves de la enfermedad, no todas necesitan recibir una muestra, pero sí todas son integradas a la información de la plataforma, son notificadas como casos sospechosos porque se toman precisamente para poder realizar las estimaciones. Entonces, en los colores grises tenemos precisamente ese grupo de personas. En el color negro tenemos personas a las que sí se les tomó una muestra de laboratorio, es decir, en la plataforma aparece que sí se tomó un hisopo faríngeo o nasofaríngeo, tenemos una fecha en la cual ese hisopo fue tomado, pero por diferentes motivos que hemos explicado en conferencias previas, no hay la posibilidad de obtener un resultado. Esto porque, entre esos motivos, destacan que a lo mejor esa muestra nunca llegó a un laboratorio de la Red Nacional de Laboratorios que procesan el PCR, o a lo mejor esa muestra llegó, pero llegó en condiciones no adecuadas y por lo tanto el laboratorio procede a rechazarla porque no es viable
su procesamiento, o durante su procesamiento se encuentran ciertas características que no permiten llevar a cabo este diagnóstico. El día de ayer nos hacían notar precisamente que en la semana 45 este grupo de muestras, es decir, sin posibilidad de un resultado, tuvo un incremento importante. Esto precisamente se está revisando con las entidades federativas que en su momento tendrían la mayor aportación para ver en dónde estaría el retraso o en su momento el tiempo extendido que los pone de manera automática en esta clasificación, es decir, el sistema mide una temporalidad y las que van saliendo de esa temporalidad van entrando en la clasificación de sospechosos sin posibilidad de resultado. Pero siempre hay una oportunidad en donde un laboratorio que finalmente reciba esta muestra, es decir, si esta muestra no llegó precisamente porque hubo algún retraso en el envío o en la captura del folio del caso o del proceso de laboratorio, a lo mejor esta muestra puede finalmente sí ser procesada y podríamos llegar a obtener un resultado. Sin embargo, la expectativa sí es que en la mayoría no lo tengamos. Pero bueno, vamos a estar viendo en base también a este análisis y lo que las entidades vayan ajustando de este grupo, si esta barra de color negra en la semana 45 pudiera tener una, digamos, una expectativa de sí poder en su momento llegar a un resultado correspondiente, o si tiene que ver con la clasificación que el sistema le dio, porque por ejemplo para la 46 sí nos identifica 59.258 personas que tienen una muestra que sí tiene posibilidad de un resultado, porque en función de la temporalidad están dentro de esa expectativa, es decir, que los procesos de envío y de procesamiento, las fases preanalítica y posanalítica, todavía están dentro de la expectativa del resultado correspondiente. Otro indicador al que le damos seguimiento todos los días es precisamente nuestra curva de color naranja, que representa el porcentaje de positividad. El día de hoy estamos viendo un incremento nuevamente en el porcentaje de positividad a nivel nacional, es decir, una media nacional de 45%. Recordemos que este porcentaje de positividad se conforma de lo que está sucediendo en cada una de las 32 entidades federativas. Por lo mismo, preparamos la siguiente diapositiva, si me hacen el favor de compartirla, para que ustedes puedan identificar la variabilidad que tenemos en las entidades federativas en relación al porcentaje de positividad. En el color naranja en el medio pueden ver precisamente esta media nacional, que es el 45%, y bueno, del lado derecho vamos a tener todas aquellas entidades federativas que están por encima de ese porcentaje de positividad. Lógicamente destacarían Chihuahua con un 69% de porcentaje de positividad, Oaxaca con un 67%, Durango 66%, Zacatecas 65% y con 61 Hidalgo y Baja California, digamos por encima del 60%, y por lo tanto estas entidades están realizando un incremento en esa media nacional de llevar el porcentaje de positividad hacia arriba. Pero del lado izquierdo también tenemos las entidades federativas que tienen inclusive menos porcentaje de positividad para la semana 46, y lógicamente destacaríamos a Campeche con solo un 13%, a Chiapas con un 21%, Baja California Sur con un 25%, Colima con un 26% y así sucesivamente. Si podemos ver o vemos ya cada una de las entidades federativas, pues también nos vamos a percatar que las entidades que están por encima del porcentaje de positividad nacional son precisamente en su gran mayoría entidades que están en color naranja o en color rojo, sobre todo en naranja intenso, digamos, dentro de lo que el naranja mide como un rango. El doctor Cortés nos va a explicar en un momento más toda esta metodología del semáforo, pero son precisamente las que están teniendo mayor actividad epidémica y por eso elevan el porcentaje de positividad nacional. Y si vemos las entidades de la izquierda, son precisamente en su mayoría las entidades que están con niveles de riesgo amarillo o inclusive verde, y por lo tanto tienen esa disminución del porcentaje de positividad. Vamos a seguir observando en la semana cómo se continúa comportando este porcentaje.
Pasemos ahora sí a la siguiente diapositiva. Volvemos a nuestra esperada y ya clásica curva de casos estimados, en donde precisamente aplicamos este porcentaje de positividad sobre aquellos casos que todavía no tienen un resultado, no tienen una clasificación, y lo sumamos a los que ya teníamos clasificados como confirmados a COVID-19, y para el día de hoy estimamos 1.217.657 personas que ya serían casos de COVID-19 registrados en el CISBER. Y entonces podemos graficar su curva epidémica, ver cómo está comportándose esta e identificar las tendencias. El día de ayer, ya comentábamos, abríamos la semana graficada número 46 y veíamos que esta tenía una disminución en relación a la semana 45. Para el día de hoy esa disminución continúa. El día de hoy es de un menos 14% y por lo tanto genera una tendencia descendente para efectos de esa medición. El porcentaje o la proporción de casos activos, es decir, el número de personas que han iniciado con signos y síntomas en las últimas 2 semanas, es del 4%, fue con este 4% el que abrimos el día de ayer. Sabemos que en la medida de que más personas inicien con signos y síntomas, es decir, que la actividad epidémica se incremente, podríamos tener más personas que enferman en las últimas 2 semanas y por lo tanto este porcentaje de positividad podría incrementarse. Por eso es un indicador que estamos continuamente dando seguimiento, pero para fines del mismo estamos en este 4% que prácticamente lo hemos tenido como tal en las últimas semanas. Así también se estima que ya más de 784,000 personas felizmente se han recuperado de COVID-19. Si vemos la siguiente diapositiva, es el enfoque al comportamiento de la mortalidad. Ya ayer veíamos que el comportamiento entre las 2 últimas semanas graficadas también tenía un descenso. Para el día de hoy ese descenso se mantiene en un menos 6%, después de haber tenido 2 semanas de una meseta, es decir, donde se redujo la cantidad de personas que semana con semana lamentablemente estaban falleciendo, y ya esta semana vemos una reducción. Como sabemos, esta reducción también puede disminuir en función de que en la semana 46 puedan registrarse más personas que lamentablemente han perdido la vida. Esto lo veremos en el transcurso precisamente de la semana. Y continúa en menos 47%, lo que sería el descenso comparativo entre la semana 46, que es la última graficada, y la semana en la que tuvimos la mayor cantidad de defunciones para una semana que fue la 28. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos ahora nuestra ocupación y disponibilidad hospitalaria. Cuando vimos esta gráfica hace 2 presentaciones, teníamos 7 entidades federativas que estaban o en el 50 o por encima del 50% de la ocupación. Se mantienen las 7 entidades, aquí las identificamos: Chihuahua, Ciudad de México, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila y Durango, y esta última, Durango, sería la única que estaría por encima del 70%, que es precisamente ese nivel de seguridad para efectos de estar pronto a una saturación o de ya estar teniendo saturaciones en algunas unidades o en algunos municipios. Y bueno, esto hemos visto que ha sido una constante en Durango prácticamente en la última semana, y lógicamente es una de las entidades que en este momento se encuentra en el máximo nivel de riesgo para COVID-19. Fuera de estas 7 entidades, es decir, todas las demás, la gran mayoría de los estados tienen más del 50% de disponibilidad hospitalaria, siendo esta tan alta como los casos de Chiapas y Campeche, que son precisamente las entidades que actualmente están en el nivel de riesgo más bajo, en el color verde, con 97% de disponibilidad de sus camas para pacientes graves, es decir, camas IRA general. Si vemos la siguiente diapositiva, enfocamos en las camas con ventilador para los pacientes más críticos, y aquí también seguimos teniendo solo 3 entidades que estarían superando ese 50%, que serían Nuevo León, Ciudad de México y Aguascalientes, pero ninguna de las 3 tampoco supera
el 70% considerado como un nivel de seguridad. Todas las demás entidades con más del 50% de disponibilidad, y nuevamente vuelven a destacar Campeche y Chiapas con esta gran disponibilidad, inclusive en el caso de Chiapas con el 100% de sus camas disponibles para ir. Y esto es bueno, mucho de lo que hemos venido también comunicando en estas últimas semanas, de esta diversidad que tenemos entre las entidades federativas, en donde algunas pueden estar en estos niveles elevados de riesgo rojo y por lo tanto todos sus indicadores y por lo tanto todas sus características en gran actividad epidémica y afectación, como entidades que en su momento tenemos con sus indicadores en verde y con muy poca afectación. Por eso las intervenciones comunitarias, las acciones de distanciamiento social no pueden ser similares o una sola para todo México o a nivel nacional. Tienen que ser regionalizadas, tienen que ser diferenciadas, porque se presentan este tipo de situaciones en donde no todas tienen el mismo nivel de riesgo. Bien, vamos a pasar a un siguiente grupo de diapositivas. Aquí vemos el porcentaje de cambio semanal, son 3 diapositivas que estamos actualizando todas las semanas, en donde pues estamos observando precisamente este porcentaje de cambio que hay semana con semana para 3 grupos. Aquí vemos precisamente los de casos acumulados, veremos los de hospitalizados y defunciones en las siguientes diapositivas. Una disminución pues muy pequeña en relación a la semana 45-46, en donde la disminución es solamente de 0.1 puntos porcentuales, situándose para la semana 46 en un 3.4% para efecto de los casos acumulados estimados. Dado que hemos tenido entidades que se mantienen en naranja y en rojo, pues lógicamente la reducción o el cambio en la proporción semanal no ha sido tan importante, aunque al menos hablamos todavía de una tendencia así descendente, que para la última semana pues se mantiene en 0.1. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos este mismo análisis, pero enfocado a los casos hospitalizados. Para efecto de los casos hospitalizados, si no tenemos cambio, o sea, tuvimos un cambio porcentual de 1.9% entre la semana 45 y 46, y esta fue similar a la que habíamos observado entre la 44 y la 45. Si recordamos, pues la tendencia de casos hospitalizados ha estado incrementándose en las últimas semanas, lo cual lógicamente no permite un cambio hacia la reducción. Donde sí todavía vemos una reducción, en la siguiente diapositiva, sería en este porcentaje de cambio semanal para efecto de las defunciones, que en comparativo entre la 45 y la 46 es una disminución de 0.2 puntos porcentuales. Apenas iniciamos con un descenso, como veíamos en la gráfica, precisamente entre las semanas 46 y 45, donde teníamos menos 6% entre esas 2 semanas, pero para efecto de la tendencia de lo que va de la epidemia, es solamente de 0.2 puntos porcentuales, pero al menos la tendencia descendente del cambio semanal se mantiene para efecto de las defunciones. Bien, pasemos a un siguiente grupo de información. Quisimos preparar esta diapositiva con esta información en relación a preguntas que se dieron en la conferencia de anoche y además en los medios de comunicación y en las redes, dado que notaron que entre los datos que se dieron a conocer el día sábado y el domingo, y los que estamos dando a conocer hoy lunes en relación a los del domingo, identificaban que los casos que habían sido clasificados como confirmados, habíamos tenido de sábado a domingo, ¿sí?, un incremento en estos casos de alrededor de 9,000 o un poco más de 9,000 casos clasificados como confirmados, y para el día de hoy, es decir, de ayer para hoy, son 7,300 casos, un poco más de 7,300 casos. Lo que queríamos explicar con esta gráfica es que esta cantidad que en su momento sale, pues vamos, de la acción simple de restar los acumulados a un día de los acumulados del siguiente día, nos da este número. Pero eso no quiere decir que estos números, es decir, los más de 9,000, los más de 7,000 el día de hoy, son personas que iniciaron con signos y síntomas en las últimas 24 horas, o sea que son casos nuevos de la enfermedad entre el sábado y el domingo o entre el domingo y el lunes. Esta es la gráfica que en su momento ocurrió entre el sábado y el domingo. Y aquí los estamos representando por su fecha de inicio
de síntomas. Recordemos que estamos en la semana epidemiológica 48, que no está graficada aquí porque no hay ningún caso de estos notificados que haya iniciado con signos y síntomas en la semana 48, por eso no aparece la 48. Aparece sí la 47, que es la semana pasada, pero como vemos en la gráfica, la mayoría de los casos que forman parte de estas nuevas clasificaciones o de estos nuevos resultados que se emitieron de un día para otro están en la semana 46, que es hace 2 semanas. Son personas que iniciaron con la enfermedad hace 2 semanas. Y aún así tenemos personas en la semana 45, muchas menos en la semana 44, pero en la semana 45 estamos hablando de personas que prácticamente iniciaron con signos y síntomas desde hace un mes. Entonces, lo que nosotros vemos en la diferencia de acumulados entre un día y otro son los resultados que emitió la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, o son los resultados de las clasificaciones por asociación epidemiológica o de los ejercicios que realizan los diferentes comités de mortalidad, tanto en los hospitales como en las jurisdicciones sanitarias, como en los comités estatales de vigilancia epidemiológica, en donde aplican la definición de dictaminación clínica epidemiológica y entonces también otorgan la clasificación de confirmación. Estos 2 últimos son los que más pueden demorar porque requieren de procesos de revisión de expedientes, de revisión de los casos, y entonces en su momento podemos tener precisamente resultados que son muy anteriores. Los más recientes, lógicamente, son los que esperamos a través del diagnóstico por laboratorio, pero aún así podemos ver que estos tienen un retraso. Si vemos la siguiente gráfica, tenemos ahora los que se emitieron del día de ayer para hoy, es decir, los nuevos que aparecen o casos nuevos que aparecen en la plataforma y por lo tanto en el informe, pero igualmente podemos ver que la mayoría de esos casos, prácticamente la mitad de ellos, estamos hablando de un poco más de 7,000 y son 3,350 más o menos, los que iniciaron con signos y síntomas hace 2 semanas. No son personas que iniciaron con signos y síntomas ayer y hoy están saliendo positivos o por lo tanto representan un incremento de las últimas 24 horas. No, son personas que iniciaron con signos y síntomas hace 2 semanas, hace 3 semanas o inclusive muy pocas de ellas hace un mes, pero sus datos se van integrando al sistema en la medida que la Red Nacional de Laboratorios va emitiendo sus resultados o, como decíamos, los estados van emitiendo sus clasificaciones y sus dictaminaciones. Entonces, algo que queríamos también aclarar para efectos de la presentación.